México es una nación plurilingüe en la que multitud de lenguas originarias de su entorno geográfico conviven con otra, el español. Se deben de ver dos aspectos. El primero es lo circunstancial, que es el inesperado descubrimiento a fines de 1492 y bajo patrocinio castellano de un continente hasta entonces desconocido por los europeos. Y la segunda característica es lo específico, la aventura española de apropiamiento de ese nuevo mundo, en 1521, de la capital del Imperio Azteca, la ciudad de Tenochtitlan. El resultado de esa confrontación entre los naturales del Nuevo Mundo y los aventureros que llegaban del otro lado del mar trae por consecuencia que se rompa la situación política, social y cultural prevaleciente antes de su llegada, y en lo que el ámbito lingüístico se refiere, que el uso de la lengua del invasor se sobreponga al de las lenguas propias del territorio conquistado. Para juzgar con mayor objetividad posible este choque cultural, hay que entender cómo estaba construida la mente de los antagonistas en este choque. Sabemos que en México se materializó en la creación de un sincretismo racial y cultural. Vamos a ver la historia de cada uno. El español de fines del siglo XV y principios del XVI carga un bagaje cultural que se ha construido a lo largo de 7 siglos de lucha continua, en un afán por establecer y consolidar su control sobre el territorio que originalmente le es propio. España fue invadida en los albores del siglo VIII por los árabes, en un hecho que destruye la nación visigoda y señala el nacimiento de la Edad Media española. A partir de ese momento, la recuperación del territorio por los naturales del lugar, en una larga guerra de reconquista, se vuelve su prioridad. La influencia de la Iglesia aparece en la idea de que esa guerra tenía una motivación espiritual, el deseo de restaurar la propia fe religiosa en la tierra deseada del dominio de los infieles. Así, la necesidad de hombres armados se justificaba en términos de defensa de la cristiandad y de la Iglesia frente a los enemigos de la cruz. Entre los siglos XI y XIII, España presenta un lento crecimiento poblacional, el cual, aparejado a una disponibilidad cada vez mayor de tierras, propicia la escasez de mano de obra, fundamentalmente campesina, en las zonas ganadas a los musulmanes. Es así que desde un principio la reconquista estará directamente vinculada con la necesidad de llevar nuevos colonos a los territorios ganados para afianzar su defensa y trabajar la tierra. El tipo de feudalismo que desarrolló España generó una importante movilidad social por parte de los colonizadores como resultado de la integración de grandes extensiones de tierra que se entregaban a individuos que empezaban a adquirir un estatus social y político. Por otro lado, se conformó un tipo de comunidad rural y urbana con una fortaleza y un grado de libertad no conocido en otros estados europeos. Hasta este punto podemos observar que el individuo con el que España termina la reconquista ya nada tiene que ver con el habitante hispano-visigodo que se vio víctima de la invasión árabe 8 siglos antes. 8 siglos de interacción de dos culturas distintas en un mismo territorio es demasiado tiempo, y al final ninguna de las dos permanece como al principio, aunque la propia mente autóctona, la que finalmente acaba por recuperar su tierra originaria, es la que acusa la transformación más importante. Se construyó una motivación religiosa como eje conductor. A partir de su contacto con los musulmanes, el natural de España genera su visión del mundo desde su creencia religiosa y no desde su pensamiento. Hay que recordar que hombres de iglesia sabios de la época visigoda trascendieron por sabios y no por eclesiásticos, cosa que no vuelve a suceder desde la invasión musulmana. El español ha adquirido de su contacto con el musulmán un espíritu de tolerancia. Cuando el árabe le hace la guerra al cristiano y la asume como guerra santa, no está luchando en contra de la religión cristiana, sino contra el individuo que no acepta su dominio. El árabe también lucha por la posesión de la tierra y, claro está, por el botín, del cual reservaba la quinta parte para dedicarla a fines espirituales. El español de los siglos XV y XVI es el español que lleva a término la recuperación de su tierra, librándola de manos de los infieles.
es el español que, en el paralelo con la reconquista y desde la regionalización de la tierra ganada, se encamina a la construcción de una nación en el nombre de Dios. Es el español que ve con naturalidad la traslación de sus límites, los propios en lo personal y los del terruño en lo general, habituado, como está, a enfrentar y derribar los obstáculos que se anteponen a sus metas. Y es el español, en última instancia, que no dudará en atravesar el océano para continuar con una actividad que tras 7 siglos de desempeñar le es vital, la guerra. El primer encuentro entre los españoles y los habitantes de la Ciudad de México pone frente a dos mundos distintos, y la mutua sorpresa ante la ignorada e inesperada visión del otro se hace evidente en aquel momento, que será el punto de origen de un nuevo sincretismo cultural en el territorio que atestigua ese hecho. Al comenzar el siglo XIII, las márgenes de los lagos del Valle de México eran el asiento de varias ciudades con fuerte tradición cultural: Azcapotzalco, de influencia teotihuacana; Culhuacán, de origen tolteca; Coatlinchan, Chalco y Xochimilco. En estas y otras ciudades del valle florecía en ese momento la cultura náhuatl, que había sido difundida por los toltecas, y cuando esto sucedía, el último grupo nahuablante, los aztecas, miembro de las 7 tribus que migraron desde el norte, aún se mantenía como un pueblo nómada. Fundada la ciudad, habrán de pasar todavía 50 años para que los aztecas, siguiendo el modelo político de los culhuacanos y de los tepanecas de Azcapotzalco, nombren a su primer rey Otlatoani, cosa que sucederá en 1367. Los aztecas ya pagaban tributo a los tepanecas, y con su primer Tlatoani empiezan a ejercitarse en el arte de la guerra, al ayudar a los propios tepanecas a extender sus dominios. El cuarto Tlatoani azteca, Ixcoatl, es nombrado en plena crisis y propone la rendición de Maxtlatzin, a lo cual se opone el joven Tlacaeletl, hijo de Huitzilihuitl y hermano de Moctezuma, quien convence a los señores aztecas de que es necesario luchar. Esta es la razón por la que comienza una guerra. Las circunstancias ponen a los aztecas de frente con su destino, y dirigidos por Ixcoatl, los hermanos Tlacaelel y Moctezuma y el príncipe de Texcoco Nezahualcóyotl se alía con ellos. Los mexicas venden a Maxtlatzin y sus tepanecas en 1428. Moctezuma II, el noveno Tlatoani, más conocido por el hecho de que bajo su mandato llegan los españoles a la capital del imperio, presenta una peculiar personalidad, pues si bien no descuida la expansión azteca, se trata de un hombre esencialmente estudioso y reflexivo, en el que las ideas anteceden a la acción. Desde un principio da muestras de ser diferente a sus antecesores al elegir para organizar su gobierno a algunos jóvenes hijos de los señores de México, Texcoco y Tacuba, que habían estudiado en los centros superiores de educación dirigidos por el propio Moctezuma para desempeñar puestos importantes. De acuerdo con la tradición indígena, hubo presagios 2 años antes de la llegada de los españoles, es decir, en 1517, unos observados por el pueblo y el Tlatoani y otros solo por este, y que son asumidos como presagios funestos. La aparición en el cielo durante un año de una llama de fuego muy grande y brillante que se veía toda la noche y desaparecía con el sol. El incendio del chapitel de un templo de Huitzilopochtli, la caída de un rayo sobre el templo de Xiuhtecutli, dios del fuego, la aparición en el día de un cometa, la presencia de grandes olas en el lago sin haber viento alguno. Se escuchaba en la noche la voz de una mujer que clamaba por sus hijos, Cihuacóatl. Unos cazadores de aves le llevaron a Moctezuma una que tenía un espejo redondo en la cabeza, en el cual el Tlatoani vio el cielo y las estrellas, y en una segunda ocasión a un grupo de gente que peleaba y que venía montada en unos como venados. Al querérselas mostrar a sus amagos y sabios, estas imágenes desaparecieron.
Moctezuma llamó a sus sabios y magos para saber qué auguraban dichas señales, y aunque no hubo respuesta, pronto corrió la noticia de la llegada por las costas del Golfo de gente blanca y barbada. El tlatoani azteca se preocupó, pero creyó que podía ser Quetzalcóatl, porque según decían, este se había ido por el mar hacia el este y los que llegaban lo hacían también por el mar. Con esta creencia, manda a sus mensajeros a la costa para recibir al dios y hacerle llegar como regalo los vestidos sacerdotales que le correspondían. El dios, Hernán Cortés, los recibe y sin duda para causar un efecto psicológico los manda atar de pies y manos y hace disparar fuego de artillería. Una vez recuperados de la terrible impresión sufrida ante algo nunca visto ni esperado, regresan con Moctezuma, quien se angustia cuando escucha la relación que le hacen sus emisarios, en especial sobre el tipo de armas. El mexicano que tiene que enfrentar la destrucción de su mundo, el que vive en los límites de los siglos XV y XVI, es el que una vez encontrado el lugar, lo coloniza, se lo arrebata a su antiguo dueño y funda en él una nueva nación, y es el que extiende tanto sus límites territoriales al construir, a partir de la conformación originada de su ciudad-estado, un imperio en el políticamente atomizado mundo mesoamericano, cuanto sus límites personales al reescribir conscientemente su historia sobre la base de una ideología imperial, de base místico-guerrera, para presentarse en su momento y a la posteridad como un pueblo elegido por sus dioses y con una misión trascendente, evitar que concluya la era del quinto sol. Ahora vemos que el español y el azteca tienen similitudes. Ambos tenían formas relativamente semejantes de ver el mundo. Estaban acostumbrados a vencer los obstáculos que se les opusieran en el camino de su expansión territorial. El español para recuperar su tierra y el azteca para extender su dominio. Ambos justificaban sus conquistas mediante una ideología religiosa. El español para devolver la verdadera religión a las tierras arrebatadas y el azteca primero para hallar el lugar de sus asentamientos definitivos ofrecido por sus dioses y después para alimentar al sol y conseguir la perdurabilidad de su era. Al final, este choque entre ambos mundos se decidirá a favor del más fuerte. Un factor que incidió muy directamente en la caída del Imperio Azteca es la ayuda que los españoles recibieron de los mismos indígenas. El caso quizá más representativo es el de Malinalli, llamada por los españoles Doña Marina y mejor conocida en la historia mexicana como la Malinche, quien junto con el español Jerónimo de Aguilar, que por azares del destino había vivido varios años entre los mayas y había aprendido su lengua, se convirtió en lengua de los conquistadores para entenderse con los naturales de estas tierras. En un primer momento los españoles sabían lo que decían los nahuablantes gracias a una intermediación entre la Malinche y Aguilar. La primera traducía al yucateco al segundo, y este trasladaba al castellano. Basta que aquella en sus andanzas con los aventureros españoles acabó por aprender su lengua. Cortés es la imagen del español que realiza la reconquista, pero fuera del entorno geográfico y cultural original. Recordemos los tres planos que inciden en el desarrollo de la guerra de reconquista: el militar, el religioso y las políticas de repoblamiento de los territorios arrebatados al enemigo. Los indígenas que escuchaban a Moctezuma arrojan piedras y flechas hacia donde se encontraba este, de suerte que recibió algunas pedradas que, según la tradición histórica, le causaron la muerte. Los cronistas indígenas mencionan que fueron los españoles quienes mataron al tlatoani, y en una línea semejante se sitúan los cronistas misioneros. Cuitláhuac, que se había opuesto a que los españoles entraran a la capital azteca, continúa la guerra contra ellos y logra echarlos de la ciudad en el único enfrentamiento victorioso de los mexicanos contra los invasores, que tiene su punto culminante en la noche del 30 de junio de 1520, históricamente conocida como Noche Triste, en la que la tradición cuenta que Cortés lloró. Cuauhtémoc es el último tlatoani, y quien al ver su ciudad perdida intenta escapar de la ciudad en canoa, pero es alcanzado y llevado ante Cortés, quien aparentemente lo recibe con respeto.
Cuauhtémoc le dice en su lengua: Señor Malinche, ya yo he hecho lo que estaba obligado en defensa de mi ciudad y vasallos, y no puedo más, y pues vengo por fuerza y presto ante tu persona y poder. Toma luego ese puñal que traes en la cintura y mátame luego con él. De esta manera concluyó el Imperio Azteca. Al destruir y tomar la gran ciudad, los españoles acabaron con una cosmovisión que les parecía brutal, para instaurar otra en la que, como en la destruida, la violencia se justificaba por el disfraz del concepto de la salvación cristiana de las almas. Por un lado, los españoles como vencedores imponen su visión del mundo y ponen su planta sobre el habitante originario de estas tierras. Por otro lado, vencidos los aztecas, arrastran en esta derrota a los demás pueblos sojuzgados bajo su imperio, y todos quedan bajo la tutela de los conquistadores que acaban convirtiéndolos en siervos suyos. Es posible imaginar a dos grupos de indígenas, el de los directamente derrotados, los mexicas, que de manera inesperada y en muy poco tiempo pasaron de ser dueños de un mundo a ser siervos en otro, y otros, el de los oprimidos por los aztecas, que creyendo que se liberaban de las cadenas de la opresión, coadyuvaron a sujetarse otras, que no mejoraron su condición. En ambos casos, la catástrofe fue, en última instancia, la destrucción de su concepción del mundo y con ella la pérdida de su identidad cultural. Un elemento de crucial importancia en este nuevo mundo, que después de la conquista recibe el nombre de Nueva España, es el reacomodo sociocultural y político que sufren las lenguas de los hablantes involucrados en la confrontación, a saber, por un lado, en primer lugar el náhuatl, y en general las lenguas mesoamericanas, y por otro, la lengua de Castilla. Con la conquista cambia el estatuto social, cultural y político de la lengua náhuatl, que va a sufrir la misma consecuencia que el habitante originario de estas tierras. Va a ser desplazada a una posición secundaria por la lengua de los conquistadores, el castellano. El inicial contacto intercultural muy pronto empieza a dejar su huella en la lengua que llega de fuera. En muy poco tiempo se ha iniciado ya un proceso de adaptación cultural, en principio por parte del recién llegado. Los primeros colonizadores españoles tuvieron que aprender a sobrevivir en un ambiente totalmente distinto y ajeno, que les implicó la necesidad de servirse de las dos culturas, la propia y la recién descubierta, y de incorporar la indígena a la suya, lo cual se realizó mediante la indianización de su lengua. Cuando una palabra extranjera es adoptada en préstamo por otra lengua, uno de los indicadores de que ha adquirido carta de naturalización en ella es que queda sujeta a su comportamiento sintáctico, flexivo y de formación de palabras. Como en el caso de las lenguas antillanas, la influencia mayor de las lenguas mexicanas en el habla de los europeos recién llegados repercutirá en el léxico. En este caso nos referimos sustancialmente a la lengua del imperio que ya encontraron constituido los españoles al llegar a las costas de Veracruz, el náhuatl. Miren los curiosos lectores qué de ciudades, villas y lugares están pobladas en estas partes de españoles, que por ser tantos y no saber yo los nombres de todos, se quedarán en silencio y tengan atención a los obispados que hay, que son 10, sin el arzobispo de la muy insigne Ciudad de México, y cómo hay 3 audiencias reales, todo lo cual diré adelante, así de los que han gobernado, como de los arzobispos y obispos que ha habido, y miren las santas iglesias, catedrales y los monasterios donde están dominicos, como franciscos y mercedarios y agustinos, y miren qué hay de hospitales. Y también tengan cuenta cómo en México hay colegio universal, donde estudian y aprenden la gramática, teología, retórica y lógica y filosofía, y otros artes y estudios. Y hay moldes y maestros de imprimir libros, así en latín como en romance, y se gradúan de licenciados y doctores.